Para hablar de la magnitud y del costo de las catástrofes ocasionadas por el mal clima, hoy hemos invitado a Alberto Viesca. Él es especialista en responsabilidad civil, entre otras cosas. Pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por Un la gustazo, como desmañanada. siempre. No, ¿Frente a qué encantado, estamos? encantado. Algo nuevo en la ciudad, ¿no? Esto Pues- normalmente ocurre a lo mejor en Guadalajara, en algunas zonas del norte del país, pero de pronto se nos caen todos los árboles en la capital, se le caen espectaculares a la gente en sus vehículos. Sí, yo creo que hace muchos años que no veíamos eventos de esas características en la ciudad. El tema medular que está pasando pues es un cambio climatológico. Marzo, como que antes decíamos los vientos eran en febrero, ¿no? Sí. Entonces nos está moviendo mucho el clima. Y a fin de cuentas, pues son vientos tempestuosos, ¿no? Son temas que habitualmente no ocurren en esta zona del país, pero están presentes. Claro. ¿Cómo enfrentarlos? Bueno, de entrada es un tema de previsión. Tienes que conocer claramente los alcances de lo que estás manejando, ¿no? Y el hecho de que tengas objetos de gran altura, pues tienes que prever que pueden caer. Claro. ¿Quién es el responsable? Aparte de la naturaleza. La naturaleza te pone un poco la mano. Lo que tienes que hacer es prever, y la previsión indica que debes de contar tú con elementos claros de medidas, tanto de altura, la fuerza de los vientos. Los alcances de estos fenómenos, pues los hemos visto en los huracanes, son enormes. Entonces el contar con una capacidad de reacción, pues debe estar basada más bien en la previsión y no a posteriori, ¿no? Entonces las medidas, tanto la autoridad regulando, como los actores que tienen los objetos montados, pues midiendo la capacidad de sus piezas. Va desde el sistema de anclaje, las estructuras llevan a cierta capacidad, si son piezas en aceros, materiales de gran resistencia, y obviamente pues que tengas tú una medición en cuanto a la resistencia que deben de tener ellos con respecto a la fuerza del viento. Estamos hablando que en principio por cada metro pues tendrías que estar soportando 1 kilo así a simple vista, ¿no? Entonces estarías hablando que la fuerza que se ejerció sobre este objeto, si estimemos que tenga unos 12 por 7, estarías hablando de a lo mejor de 84 kilogramos de presión. Claro, y si eso lo multiplicas por la altura, pues ya se te va a toneladas. Correcto. Me parece que por lo que hemos visto, sin llegar a un juicio, están hechos como pensando que no iba a haber esa cantidad de viento y ahí están las consecuencias. Claro, sí, de entrada cuando analizamos directamente un tema y vemos las características que estamos ahorita visualizando, pues sencillamente la capacidad de viento que deben estar soportando son 80 kilómetros por hora por lo menos, ¿no? Y en realidad en varias partes del país han fijado 100 kilómetros por hora como un soporte base para poder aguantar esa velocidad del viento. Hay estudios que ya se han hecho de tiempo atrás, donde se habla hasta de soportar 150, 140 kilómetros por hora para estas regiones, porque las ráfagas son las que te impactan. Y no es lo mismo tener la rugosidad del piso que frena el viento, a cuando ya estás hablando a 30 metros de altura. Claro. ¿Quién paga? ¿Quién debe pagar? ¿Quién debe? Bueno, de entrada el responsable directo de esto pues es quien es el propietario. El propietario tiene ahí su responsabilidad. Aparte de ello, pues si es muy reciente su creación y demás, pues el que puso la estructura, si cumplió con las reglas de construcción. Obviamente esto pues va con un programa que se tiene que haber presentado. En términos generales, no todos los municipios tienen este control, pero debiesen de tenerlo. Es un control en cuanto a qué capacidad debe de tener para la altura, ¿no? Esto de los sistemas de anclaje pues van desde unos que se llaman alfileres, que son emplomados y tornillos acerados, y de ahí viene ya la sujeción y anclajes adicionales. Obviamente a mayor altura, pues mayor profundidad y mayor anclaje hacia los laterales. ¿Está la ciudad en condiciones, en capacidad de tener este tipo de espectaculares? Si estás tú teniendo, esto es lo mismo que en el 85. Hablamos de una capacidad de resistencia de las estructuras que se modificó después del 85 porque vimos una realidad diferente. Pero en el caso de los vientos, pues ya lo conocemos, ¿no? Es algo que ocurre habitualmente y vemos cómo en ciertas zonas no les pasa nada y en otras sí. Claro, puede ser también la entrada del viento por alguna posición específica, ¿no? Pero ya definitivamente el tema es que tienes que sobregraduar la expectativa. No te puedes quedar pensando que porque los vientos habituales sean de 30 kilómetros por hora, pues que eso es lo que te va a pasar, ¿no? Te llega una ráfaga superior y ocurren estos eventos que son catastróficos. Cualquier ciudad está capacitada para hacerlo siempre y cuando se haga bien. Claro. Bien anclados. Los letreros que están en azoteas, en edificios,
que también se alquilan para eso, ¿tienen el mismo riesgo que esas estructuras tubulares? Sí, sí, claro. Es más, pueden llegar a ser hasta más riesgosos. En este caso tenemos una estructura que es de su propio soporte, está autosoportada. En los otros casos requieren del edificio, pero si el edificio lo agarran de la cadena de la estructura y en esa zona no tiene la suficiente fuerza el concreto o las varillas, pues anda llevando también al edificio, lo pueden dañar severamente. Y en ambos casos, mira, existen inclusive, hablando de las características de los espectaculares, algunos de ellos usan lona. Ujú. La lona es pesadísima y obviamente no deja pasar nada de aire. Se pueden utilizar también telas que los acabados son muy buenos y son inmersas en las tintas para poder tener una calidad muy buena de imagen. O las pantallas, claro, todo eso pues, es peso, ¿no? Ya Claro. pusiste la estructura de acero y luego le metes el peso y tanto la distancia hacia los lados haciendo rectangulares o cuadrados, pues todo eso te va a ocasionar unas cargas enormes de presión y el viento, pues obviamente es terrible, ¿no? El viento evidenció hoy que se hicieron mal las cosas y que alguien las toleró y que ahí están las consecuencias. Alberto, gracias por estar aquí. Un gustazo como siempre, ¿eh? Es Alberto Viesca, especialista en responsabilidad civil